En Marcos capítulo número 7, versículo del 26 al 30, y su pasaje paralelo en Mateo 15, 21 al 28, tenemos el secreto de lo que Jesús denominó una gran fe, una fe humilde de una extranjera. La condición para una gran fe, tal y como lo define Jesús, está íntimamente relacionado a la humildad. Y este camino, porque la humildad es un camino, no lo atraviesa, no llega al final de él cualquiera. Jesucristo salió justamente de su encuentro con los judíos provenientes de Jerusalén, los que enseñaban espiritualidad a la nación de Dios, porque no encontró allí un corazón humilde al cual conducir hacia el hecho de tener una gran fe. De ahí es que termina en la región de Ciro y Sidón, donde nadie lo conocía, para encontrarse allí con una mujer que él le vio el potencial para conducirla a través de todo el proceso para una verdadera humildad. Y aquí vemos cada uno de los obstáculos que Jesús dejó que esta mujer atravesara. El primer obstáculo es la necesidad. Una necesidad brutal y fuera del alcance del ser humano resolverla, como es echar fuera un espíritu impuro en un ser tan cercano y tan responsable que debemos de ser con ellos como un hijo. Así que la necesidad es el primer eslabón que nos empuja hacia la búsqueda de ayuda. Pero cuidado, no nos engañemos. Reconocer que se necesita ayuda, no es humildad todavía. Cuando esta mujer lo hizo, vemos allí que yendo tras Jesús, le empieza a gritar pidiéndole ayuda, que la socorriera, pidiendo misericordia, hijo de David. Sin embargo, Jesús ignora por completo este llamado. ¿Qué haría usted si la persona en la que busca ayuda da alguna muestra de maltrato o lo ignora? Pues ahí el corazón, que supuestamente debe ir disminuyendo en pos de ese tránsito a la humildad, déjeme decirle que de buenas a primeras retoma el vuelo hacia adelante y empieza a pensar cosas como esta. Yo no me merezco ese trato. ¿Quién se cree él que es? ¿Cómo me va a dar la espalda? ¿Cómo no va a tener en cuenta mi necesidad? ¿Cómo me rechaza así? Y ahí el corazón abandona el proceso de humildad y vuelve a endiosarse y a tomar control de sí mismo. Pero no pasó así con esta mujer. Interesante. Ella sobrepasó el primer obstáculo y llegó incluso al segundo. Mire cómo reaccionaría el corazón humano normal. Los discípulos que iban al lado con Jesús escuchan a esta mujer y le dicen a Jesús: Señor, despide a esta mujer que viene detrás de nosotros. Mándala de vuelta. Y Jesús se vira y le dice: yo no vine sino a los hijos de la casa de Israel. Déjeme decirle que los convenció así. Aquel deseo de que aquella mujer de alguna manera fuera encaminada hacia otro lugar. Aquella tal vez intención de interferir, ¿verdad? Con aquella actitud tal vez un poco cruel o desinteresada de Jesús. Quedó totalmente aplacada, subiéndole la autoestima a los discípulos, cuando vieron que Jesús en toda su plenitud venía a atender a la casa de Israel. Ese es otro desvío que tomamos los seres humanos, al camino de humildad, al camino de descender hacia abajo en nuestro proceso, ¿verdad?, de tener un corazón agradable a Dios. Pero eso no quedó ahí. Déjeme decirle, la mujer no se quedó tampoco en ese obstáculo, sino que persiguió a Jesús hasta que lo consiguió. Y estando delante de él,
le pidió, por favor, que sanara a su hija de ese demonio impuro. Aquí venía el tercer obstáculo. Jesús le dice, no está bien que use el pan que es para los hijos para dárselo a los perrillos. ¡Wow! ¿Quién puede soportar esas palabras? Aún nos cuesta trabajo encontrarlas en la boca de Jesús. No es eso lo que esperamos. No así creemos que Jesús maneja las circunstancias para formar un corazón humilde. Pues déjeme decirle que así lo hizo. Lo que le pone es una ilustración. Usa una parábola para esta mujer. Una parábola que podía ella perfectamente asociar a su situación. Ella también tenía un hogar, tenía hijas. Ella de seguro no le diera a los perrillos lo que podía darle a su hija. Así que ella entiende perfectamente esta parábola. Nota aparte, usted va a encontrar el Nuevo Testamento lleno de parábolas y va a ver que los discípulos no pudieron interpretar ni una sola. Me impresiona que esta mujer sirofenicia pudiera interpretar esta parábola de Jesús. Y no solamente interpretarla, sino usarla para solicitar en un cuarto paso misericordia. Esta mujer tiene que hacer acopio de una humildad tremenda al aceptar y reconocer en esta parábola el orden que Jesús le está dando a ella misma. Es una actitud de humildad increíble, reconocerse en esa parábola como perrillo. Pero déjeme decirle que eso no nubló el entendimiento de esta mujer. El corazón le permitió asimilar esa verdad y empezar a funcionar bajo esos principios en busca de seguir solicitando su ayuda para su hija. Aquí es donde aparece la fe. El final del camino de humildad es llegar a grados de fe, de convicción, de verdades como las de Dios. Es una fe que abandona las seguridades y las convicciones y las certezas que se tienen a partir de la dinámica de entendimiento de este mundo, para adquirir un sentido común como el de Cristo, bajo esas verdades y esas convicciones. Y eso es lo que esta mujer encuentra profundizando en este camino de humildad. No se hizo esperar la respuesta de Jesús. Sorprendido dice, mujer, qué grande fe es esta. Vete y en este mismo momento tu hija es sanada. Una mujer que fue tomada de la mano de Jesús, muy lejos de Israel, donde pudo encontrar una persona que podía transitar este camino hacia abajo de humildad. Camino hacia abajo que Jesús le mostró a sus discípulos para que entendieran lo que era la humildad y la contrastaran con los fariseos, que ni entendían que lo que contaminaba no era lo que comían, sino lo que salía del corazón. Es ahora, en este punto, que tenemos que reconocer que Jesús condujo a esta mujer por el mismo camino que Él caminaría. Cuando en Efesios capítulo 2, a partir del versículo 4 y 5 en adelante, se nos demanda que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual no escatimó el ser igual a Dios para hacerse primero niño y después hombre y después carpintero y después prófugo de la justicia de su nación y después convertirse en cadáver y después resucitar y después volver a la gloria. Por transitar ese camino de humillación, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. El camino de la grandeza, el camino de la gran fe, es el camino de la humildad, pero no la humildad que nosotros creemos que seguimos. El camino de la humildad es mucho más profundo, es un camino mucho más hondo, es un camino mucho más duro y escabroso para el corazón del que imaginamos. Pero Jesús
ese sí sabe cómo conducir los corazones al estado donde podemos descubrir los milagros y la grandeza de nuestro Dios. En un Jesús así, yo no tengo el menor temor de poner mi corazón en su mano. Por eso Él es mi influencia.